Bien, sí, buenos días, ingeniera Lourdes Ortega, compañeros, somos el grupo 5 y nuestro tema es senescencia en vegetales y muerte vegetal. ¿Qué es senescencia? Al describir el desarrollo de las plantas como una serie de fases que van desde la germinación hasta la senescencia, se tiene que identificar la senescencia como un estado terminal. También se puede decir que es el proceso de desarrollo encaminado a conseguir el desmantelamiento y reciclaje ordenado de una parte de las estructuras y las moléculas que ya no resultan útiles para la planta en un momento dado. Podemos decir que también todos los vegetales que habitan en este planeta recorren un mismo camino. Por ejemplo, germinan, florecen, fructifican y luego mueren. Estos procesos son algo que sí se puede limitar, retrasar o adelantar, pero nunca eliminar. Por eso, aunque sintamos un gran aprecio por uno en cuestión, por muy bien que lo cuidemos, tenemos que saber que más tarde o más temprano nos dejará. Pero, ¿qué consiste la senescencia de las plantas? Asimismo se puede diferenciar según el tejido en el que tenga lugar, como hay senescencia floral y senescencia frutal. Tipos de senescencia. La senescencia o envejecimiento es un conjunto de cambios que se producen tanto superficial como internamente en los seres vivos o a medida que va pasando el tiempo. Y es que las células llegan a un momento en el que ya no pueden dividir más, de modo que el cuerpo comenzará a fallar. Por ejemplo, un ejemplo así, las personas de 60-70 años más o menos tienen una mayor probabilidad de padecer problemas en las articulaciones, pues a esa edad sus células ya no se producen tanto ni con mucha rapidez. En el caso de las plantas, esos cambios se verán más tarde o más temprano, dependiendo del tipo de vegetal. Así mientras se puede tardar varios siglos en mostrar algún signo de envejecimiento, las petunias, por el contrario, estas envejecen y morirán en pocos años. Si el clima no es cálido, lo harán en pocos meses. La senescencia de las plantas monocárpicas, senescencia de la planta completa del ciclo vital cuando termina la fase reproductiva. La mayoría de especies del desierto son especies monocárpicas. Una vez que se ha formado la semilla y el fruto, la planta entera entra en senescencia, muere y caen al suelo las semillas. Senescencia de las plantas policárpicas o perennes, solo senecen determinados órganos de la planta, generalmente al inicio de la estación desfavorable. Por ejemplo, los árboles de hojas caducas. Aquí vemos un cuadro donde podemos diferenciar las diferentes etapas del programa de desarrollo de las plantas. Por ejemplo, plántulas, la senescencia de los cotiledones, la senescencia en la diferenciación de traqueidas y tubos cribosos, la senescencia de los pelos radiculares y las células del ápice radicular. Vegetativo, la senescencia de diferenciación de los recambios celulares, la senescencia foliar, senescencia sincrónica. Senescencia es en el desarrollo de las espinas y púas, senescencia en el proceso de adquisición, y acá en cambio con la floración, la senescencia de adquisición de partes florales, la continuación de muchos procesos de senescencia de tejido vegetativo. Y en la fructificación, la senescencia de toda la planta, la senescencia de tallos aéreos, la senescencia y dehiscenescencia de frutos secos, la senescencia de adquisición de frutos carnosos. La adquisición dice que es un proceso de separación celular localizado en unas pocas capas de células de la estructura que une el órgano al eje de la planta. Por ejemplo, la senescencia de las hojas y la maduración de los frutos suelen preceder de la separación de ambos órganos. Sin embargo, en ocasiones la planta prescinde de ciertos órganos
mediante un programa de desarrollo independiente, como ocurre en la caída de estructuras florales o frutos. Desmantelamiento celular durante la senescencia. Los síntomas inicial y distintivo de la senescencia foliar es la degradación de los cloroplastos. Por ejemplo, para saber si una planta está llegando al final de su vida, lo que podemos hacer es observarlas y comprobar si se muestran algunos de estos signos. Por ejemplo, puede ser la disminuye la producción de flores. La regulación de senescencia, es evidente que el inicio del ritmo con que se desarrolla la senescencia deben estar estrictamente regulados. Al igual que nos pasa a nosotros los seres humanos, a cualquier otro animal, las células que mantienen vivas a las plantas poco a poco envejecen. Cuando son jóvenes se multiplican con mucha rapidez, generando energía, la cual es usada para crecer y también para florecer. Pero con el paso del tiempo, el vigor de esa fuerza se va perdiendo. Muerte vegetal. La muerte vegetal programada o apoptosis es una forma de muerte celular que se encadena por señales celulares controladas genéticamente. La apoptosis tiene una función muy importante en los organismos, pues hace posible la destrucción de las células dañadas genéticamente, evitando la aparición de enfermedades. Este es una muerte programada de la planta. Así puede ocurrir, por ejemplo, cuando una célula se haya dañada y no tiene posibilidades de ser reparada, o cuando ha sido infectada por un virus. Esta es la decisión de iniciar la apoptosis puede provenir de la célula misma, del tejido circundante o de una reacción proveniente del sistema inmunológico. Bueno, también quería decir que estas pueden ser producidas en un menor número con peor calidad y con una esperanza de vida que se puede obtener ser un poquito más larga de lo habitual, algo que pasaría en una planta que está muriendo antes de tiempo con el fin de lograr ser polinizada